Damos lectura dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y dice la Escritura de la siguiente manera: el pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiestas a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Puede estar sentados. Amén. Entonces, mi amado hermano, hemos venido viendo, ¿verdad?, en estos miércoles que han pasado, cómo se ha venido desarrollando la historia del pueblo de Israel, cómo el pueblo se dividió y se convirtió de una nación en 2 naciones, cómo Dios levantó enemigos a Salomón, y una vez muerto Salomón, su hijo Roboam pierde el reino, y el reino se divide, y el hijo de Salomón, Roboam, queda solamente con una tribu de Israel. Y el rey Jeroboam, antes siervo de Salomón, inicia a regir como rey de las 10 tribus de Israel. Y esto es importante, hermanos, porque de aquí se desglosa un sinnúmero de acontecimientos para el futuro de Israel como nación, como un reino dividido. Y también es importante porque estos acontecimientos marcan la historia del pueblo para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir viendo eso, y cómo el pecado de un hombre, de un dirigente marca la salud espiritual y el futuro de toda una nación. Amén. Así, mi amado hermano, cada uno de nosotros marcamos también la vida de nuestra familia. Según sean las decisiones que nosotros tomamos, nosotros marcamos la vida de nuestra familia, marcamos nuestras vidas. Porque, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba enmarcando una decisión importante sobre su familia, ya que tal vez él podía decirle al pueblo, pero
él gobernaba, si sabía dónde gobernaba bien, era sobre su casa, y él decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ustedes escojan a quién van a servir, a qué dioses van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y este es el problema, mi amado hermano, porque Jeroboam, este hombre que Dios le había hablado por medio de un profeta, que había roto un manto nuevo, dice la Biblia, y le dijo, estas 10 tribus en 10 pedazos, estos 10 pedazos, lo vas a gobernar tú. Había sido una palabra dada por Dios. Luego, Roboam se levanta con 180,000 hombres para ir y tomar el control de esas 10 tribus y destruir la disidencia, la gente que se había levantado para dividir la nación de Israel. Y Dios detiene a Roboam y le dice, no hagan nada ni levanten su mano contra sus hermanos los israelitas, porque esto es designio de Dios. Y Roboam entendió que era designio de Dios y se dio la vuelta y se fue para su tribu a seguir gobernando su tribu, la tribu de Judá. Y Jeroboam, viendo que era designio de Dios, porque si no hubiese sido designio de Dios, esos 180,000 soldados lo hubieran acabado a él. Hubiesen acabado con toda la gente armada que tenía las 10 tribus de Israel. Y cómo se cumple la profecía del profeta cuando le dijo que él iba a gobernar sobre esas 10 tribus. Aún viendo que Dios era el que lo había puesto en esa posición de rey, de gobernante. Aún viendo de que las cosas que Dios le había dicho habían acontecido en su vida, dice la Biblia que este hombre lo primero que hace no es honrar a Dios. Lo primero que este hombre hace es que busca consejos de sus sirvientes, de sus servidores, y lo primero que hace es poner dioses. Edificar dioses. Dice la Biblia que construyó 2 becerros de oro y los puso en 2 lugares altos, en 2 lugares diferentes, y le dijo al pueblo que ya no vayan a adorar a Dios a Jerusalén, porque el temor de él era un temor de pérdida, era un temor político. Él decía, si este pueblo se va a adorar a Dios, al Dios que le dio el reino, si este pueblo se va a Jerusalén a adorar a Dios que lo libró de la muerte, porque eran 180,000 que iban por su cabeza, este pueblo me va a dejar de seguir a mí y van a ir donde su amo Roboam y se van a quedar allá, y el pueblo va a volver a ser uno como era antes. Y a mí, dice la Biblia, que Jeroboam decía, a mí me van a matar. Entonces, a mi amado hermano, en el momento, mire cómo es esto, en el momento de la prueba, cuando tenés que sacar tu conocimiento de Dios, ahí es cuando tenés que sacar que el conocimiento que tú tienes de Dios, quién es Dios, por qué soy yo aquí, quién soy yo para Dios, quién soy yo en las manos de Dios, es cuando se tiene que parar firme uno. Nosotros como creyentes. Y estos acontecimientos están en la Escritura, están en la palabra, mi amado hermano, no porque le pareció bien que se escribiera eso. No, esto está aquí para que nosotros no cometamos los errores que cometieron estas personas. ¿Cómo es posible de que después de que Dios le habló a Jeroboam, de que lo guardó viviendo allá en Egipto, de que vino y se presentó delante del rey cuando murió Salomón y no lo matan, y que después el pueblo lo pone por rey, y que después se levantan 180,000, un ejército de 180,000 personas, y viene Dios y con su palabra le dicen no hagan nada contra Jeroboam, y aquel ejército se regresa? Lo primero que hace este hombre es tener temor por la situación que él estaba pasando. Un temor de pérdida. Mi amado hermano, si él no tenía nada, si él era un exiliado, estaba en Egipto, y como cuando ya vuelve a su nación, a su tierra, y el pueblo lo pone por rey porque era designio de Dios,
Lo primero que él hace no es honrar al Dios que lo puso en el trono, no es honrar al Dios que lo puso por rey, sino que levanta dos ídolos para que el pueblo ya no adore a Dios. Y dice la Biblia, y esto fue causa de pecado para con el pueblo de Dios, para con el pueblo de Israel. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Jeroboam, el rey que Dios había levantado, por el pecado de Salomón, que se había ido tras otros dioses y había inclinado su corazón a todas las mujeres, porque amó más a las mujeres y a sus ídolos que a Dios. Salomón, viendo que el reino se destruye y se divide a causa del pecado, Jeroboam, de Salomón, él comienza a hacer el mismo pecado que cometió Salomón. Ahora, mi amado hermano, podemos decir que este pecado que cometió Jeroboam era porque no sabía. El pecado que Jeroboam comete para con Dios era un pecado de falta de conocimiento. No era un pecado de falta de conocimiento. Él está pecando con causa y con justo conocimiento. Él sabe porque la nación de Israel tenía la ley de Dios y sabían de que la Biblia dice, la ley de Dios dice, no tendrás otro Dios fuera del Dios de los cielos. No te harás imagen de lo que está arriba, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Él sabía muy bien que parte de la ley, y una ley muy importante, era no hacer imagen. Pero eso a él no le interesó, porque lo que él quería guardar y proteger era su corona, era su reinado que él no le había costado, reinado que él no lo había ganado con una espada. Ese reinado fue Dios el que se lo había dado. Cuando ni siquiera él soñaba con ser rey, Dios le había dicho por medio del profeta, tú vas a gobernar sobre 10 tribus del reino de Israel. Y se cumplió. Pero lo primero que hace Jeroboam es edificar ídolos a otros dioses. No honró al Dios que lo puso por rey. ¿Por qué? El miedo era de que el pueblo, cuando fuere a Jerusalén y subieran al templo a adorar a Dios, el pueblo se quedara allá. El pueblo reconociera a Roboam como rey. Pero ¿por qué nosotros vamos a tener miedo, mi amado hermano? Si es Dios el que nos ha bendecido y el que nos ha ayudado. ¿Por qué nosotros muchas veces pecamos sabiendo que lo que dice la Biblia, nosotros que no hagamos, nosotros no lo debemos de hacer y nosotros lo hacemos, mi amado? Nosotros tenemos que ver que el pecado de Jeroboam se parece mucho a nuestras vidas. Porque Dios es el que nos ha bendecido. Dios es el que nos ha ayudado. Dios es el que nos ha santificado. Dios es el que nos sacó de la servidumbre del mundo, de Egipto, de la esclavitud. ¿Y qué es lo que nosotros muchas veces hacemos? Protegemos nuestra vida, protegemos nuestro confort, protegemos lo que a nosotros nos gusta. Y muchas veces lo que a nosotros nos gusta no es lo que a Dios le gusta. Muchas veces lo que nosotros queremos hacer no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si Dios lo puso por rey, Dios le iba a mantener su reinado. Aunque el pueblo fuera una vez al mes, una vez al año, o cuantas veces quisiera ir el pueblo a Jerusalén a adorar, el pueblo iba a reconocer que sobre esas tribus el rey era Jeroboam, porque era designio de Jehová, dice la palabra del Señor. Porque el enemigo no te puede quitar lo que Dios te dio a ti. Otra cosa es que tú le entregues lo que Dios te dio a ti. Mira, hay hombres que Dios le ha dado una buena esposa. ¿Y por qué la pueden perder? Porque ellos no cuidan lo que Dios le dio. Hay mujeres que Dios le puede dar un buen hombre. ¿Por qué lo pueden perder? Porque a veces la mujer no cuida lo que Dios le ha dado. Hay buenos hijos. ¿Por qué los pueden perder? Porque no instruyen a los hijos. La falta de instrucción, mi amado hermano, es el caso de Roboam. ¿Qué es lo que aprendió Roboam de Salomón? A ser impío. Él era impío.
¿Por qué se rompe el reino de Israel en dos? Por la impiedad. Y Jesucristo nos enseña que un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Y lo mismo es una casa, una familia dividida. Cuando el hombre jala para la izquierda y la mujer jala para la derecha, no hay prosperidad allí, no hay bendición de Dios ahí, porque están divididos, mi amado hermano. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos que ni aún Satanás se divide. Si hay alguien que está unido, se llama Satanás, el diablo. Y es algo que a mucha gente no le gusta escuchar, a los evangélicos no les gusta escuchar. Muchas veces Satanás está más unido que nosotros, la iglesia. ¿Sí? Ahí los ángeles celestiales y los ángeles caídos tienen su jerarquía y respetan la jerarquía. Ellos respetan la jerarquía. Pero nosotros no respetamos eso. Mujeres que no respetan a su esposo. No lo respetan. Y de ahí viene la división. Hombres que no respetan a sus esposas. Y de ahí viene la división y los problemas. De ahí viene, mi amado hermano. ¿De dónde viene el pecado de Jeroboam? Que no honró a Dios, el Dios que le dio el trono. Lo primero que él hizo, se va a ir el pueblo a adorar a Jerusalén. Lo primero que voy a hacer es un becerro de oro para que el pueblo se quede aquí. Vaya conmigo allá. Ya luego volvemos aquí mismo para terminar. Y con esta lectura que vamos a hacer ahorita, a continuación, usted se va a dar cuenta de que el pecado de Jeroboam no era por falta de conocimiento, sino que el pecado de Jeroboam era adrede, era con conocimiento, con facultad de conocimiento, y ese es un grave problema. Vaya conmigo al Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 32, y miren el capítulo 32, en el 31, 18, mira el título que tiene ahí. ¿Cuál es el título? El becerro de oro. ¿Qué es lo que fue a hacer Jeroboam? 2 becerros de oro. O sea que esta historia era conocida por el pueblo de Israel. Era conocida por el pueblo de Israel. Y lo primero que hizo Jeroboam, cuando sintió que perdía poder político, que sentía que la gente se le podía ir, no, voy a hacer lo que hizo Aarón. Yo voy a hacer eso, y tenía, parece que la misma facultad de Aarón para hacer esos becerros, para levantarse en contra de Dios y pecar horriblemente, mi amado. Dice el 31, 18 en adelante: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: ¡Ey! ¡Levántate! Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando hizo los becerros Aarón, ¿qué dijo Israel? Israel, estos
estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fueron esos becerros de oro que lo acababan de hacer, que lo acababan de fundir, que se tuvieron que quitar los zarcillos, los pedazos de oro que traían colgados, que les habían dado los egipcios, porque ya no aguantaban las plagas que el Dios del cielo le había puesto a ellos para que ellos pudieran salir, porque no salían. Si no ha sido porque Dios pone su mano, el pueblo no sale y sigue de esclavo. Y lo primero que hacen cuando no está el hombre de Dios, el varón de Dios Moisés, es decir, llamar al orfebre, llamar al carpintero, llamar al tallador, hacernos unos diosesitos. Y cuando lo hicieron, ¿por qué no lo hicieron antes? Cuando estaba fundido el oro. ¿Por qué no lo hicieron cuando lo andaban colgado ahí? Si es el oro su Dios. Cuando lo hicieron, cuando lo fundieron y le dieron forma de becerro. Estos son tus dioses, Israel. Los que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sabían ellos quién los había sacado? ¿Sí o no? ¿Sabía ese pueblo quién los había sacado de la tierra de Egipto? De servidumbre, de explotación, de un faraón que no los dejaba adorar a Dios, de un faraón que los humillaba, de un faraón que cuando quería le mataba a los hijos, de un faraón que cuando le querían los cargaba de trabajo, de un faraón que le decía cuándo debían de trabajar y cuándo no, de humillación, de servidumbre, de esclavitud. ¿Sabían ellos quién los había sacado de esa esclavitud? Sí sabían, y ese es el problema de nosotros, el pueblo de Dios. Que nosotros sabemos quién es el autor de nuestra salvación, que nosotros sabemos quién es el autor de nuestra vida, pero que cuando viene el momento difícil, que cuando viene el momento adverso, se nos olvida quién es nuestro Salvador, quién es el que nos rescató, quién es el que nos cambió, quién es el que nos sanó, y levantamos becerros de oro delante de Dios, se nos olvidándonos quién es el que nos ha cambiado a nosotros. Entonces ponemos la mirada en los pastores, en los líderes, en el país, en el presidente, en los políticos, en todas las cosas ponemos los ojos y la mirada, menos en Dios. Menos en Dios. Hay gente que ha levantado su becerro de oro con el dólar. San dólar, san trabajo, san pastor, san fulano de tal, mi marido, mi mujer, y se le olvida que el marido, que la mujer, que el dinero, que la salud, que la casa, que el carro, todo eso es Dios el que se lo ha dado, mi amado hermano. No hay otra cosa, no hay otra persona que le haya dado eso sino Dios. El marido que usted tiene, mujer, se lo dio Dios. La mujer se lo dio Dios. No adore a su marido ni a su mujer, adore a Dios, que es el que se lo dio. A su nombre. El trabajo, el carro, la casa, todo es Dios el que te lo ha dado. Es Dios. Los hijos, Dios te lo dio. Pero ahí venimos nosotros. Y lo primero que hacemos es que levantamos el becerro de oro delante de Dios. Y Dios es el que te dio a la mujer. Y hay hombres que no. Lo que dice la mujer, eso es lo que se hace. No es lo que dice Dios. Lo que dice el hombre, el marido, el hombre de la casa, eso es lo que se... no es lo que dice Dios. No es lo que dice Dios. Y hay otro montón de evangélicos que han levantado a sus pastores y lo han puesto como becerro de oro delante de Dios. Lo que diga el pastor, esa es palabra de Dios. Mi amado hermano, la palabra de Dios es la Biblia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Allá hay un montón de evangélicos, idólatras de hombres que andan detrás de la palabra de un hombre, que andan detrás de la palabra de un pseudo profeta, de un pseudo pastor. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Y si la conocen, la han hecho a un lado por oír palabra de hombre. No le interesa la palabra de Dios. No le interesa la sana doctrina. Y ya sabemos lo que es la sana doctrina. Lo estuvimos viendo el domingo. La sana doctrina, ya lo vimos. ¿Qué es lo que es la sana doctrina? Creemos muchas veces que la sana doctrina es un montón de cosas que ni en la Biblia salen. No, es que el pastor dijo. Es que fulano de tal dijo. Hermano, es triste, hermano. Miren, hay un hombre que Dios lo usaba
Ya murió Gigi Ávila. Hay gente que va a la tumba de Gigi Ávila. Estaba viendo un video de un hombre. No, si uno ora ahí, posiblemente viene un enfermo y se sana, porque aquí está un hombre santo. Hicieron un becerro de oro de Gigi Ávila. Han hecho becerros de oro de un montón de hombres que predicaron. Y sabe que Dios es tan lindo, tan bello, que no hay nadie como Él, que no hay nadie que se le parezca. Porque usted escucha los predicas de Gigi Ávila, que para mí era un hombre que Dios lo usaba mucho. Y la prédica de Gigi Ávila tiene un sinnúmero de errores. Tienen muchísimos errores. Profecías que él dijo. Bueno, él decía que no iba a morir. Que no iba a morir porque él iba a ser arrebatada. La iglesia iba a ser arrebatada. Bueno, ya no sé cuántos años tiene que murió. Y la gente creía eso. Sea Dios verá. Y todo hombre mentiroso. Porque en la emoción, en el calor de la prédica, podemos decir cosas que Dios no ha dicho. Ay, la gente, no, es que no, ese es el hombre de Dios, ese es el hombre de Dios. Ya le he dicho que en mi país está orando un pastor, una gran fila, donde está ese hombre, ese pastor. Y están otros pastores ahí al lado, dos, tres con otros pastores. Y el pastor principal, una gran fila. Que la unción que tienen los otros pastores no es la misma que tiene ese pastor. Es la misma. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con ese montón de gente idólatra? Lo convirtieron en un becerro de oro. Yo si fuera ese pastor, yo le digo, mira hermano, ahí están los pastores, vaya, que oren ellos. Yo voy a estar aquí orando, dirigiendo la oración por todos. Ah, no, todos quieren, cual santo papa, que llegan y le besan el anillo. Igualito, lo único que hay es él que pone la mano. Y si le pone la mano a ese hombre, reciben ellos su milagro. Levantaron un becerro de oro. Eso se llama idolatría. Hay otra gente que ha levantado un becerro de oro con la nación actual de Israel. Un becerro de oro han hecho. Y ponen la bandera de Israel aquí. Y que el símbolo de Israel por allá. Y que hay que orar por Israel. Y si van a Jerusalén, los evangélicos van a chupar ahí, a besar el muro ese de los lamentos. ¿Sabía usted que Dios, Jesús, que es Dios, Jesús es Dios, dijo, esto no va a quedar piedra sobre piedra? Esta generación perversa demanda una señal, decía el Señor. No van a tener señal, sino la señal de Jonás. Y le dio la señal de Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Así el Señor estuvo 3 días y 3 noches. Y resucitó. Esa fue la señal que Dios le dio a esa nación. Jesús le dio esa señal a ellos. Y creen, no creen. ¿Qué dice el Talmud? ¿Qué enseña el Talmud? Que Jesucristo era un hechicero, un maestro, que desvió al pueblo de la verdadera fe. ¿Qué dice el Talmud? El rabinato. ¿Qué es lo que enseña el rabinato? Que Dios castigó a Jesús y está en un infierno de excremento en ebullición, sufriendo por la eternidad. Eso dice el Talmud. Ay, pero los evangélicos miran a un barbón de esos con vestido de negro, talmudista, judío, talmudista, y creen de que ellos están más cerca de Dios que nosotros. Qué ignorancia más grande, hermano. Dice la Escritura, el apóstol Pedro predicando, que el que no crea en Jesucristo, el Señor, será raído del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que nosotros somos las ramas silvestres injertadas en el olivo original. Romanos capítulo 11, eso lo vimos acá, hermano. Y que el verdadero Israel de Dios no es el Israel étnico, sino que el Israel de fe, que tiene fe. Los gentiles esperarán en Él, dice la Escritura, Romanos. Nosotros esperamos en Él. No importa la nación, chino, persa, de donde sea, cree en Jesucristo, son el Israel de Dios, son el Israel espiritual de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. Amén.
No se ande levantando becerro de san pastor, de san esposa, de san marido, de san político, de san presidente. No, no te harás imagen de lo que está allá arriba, ni de lo que está aquí abajo, ni debajo de la tierra, dice la Escritura. Cuidado, anda adorando ahí a su hijo. Ay, mi muchachito, ¿dónde te pones? Mi muchachita, ¿dónde? No, hermano. Primero en tu corazón es Dios. Segundo en tu corazón es Dios. Tercero en tu corazón es Dios. Todo cuanto viene a tu mano es porque Dios te lo ha dado. Dios te ha bendecido. Dios te ha dado la vida, mi amado. Nosotros, Dios nos ha bendecido, hermano. Que estamos en este lugar y adoramos a Dios. Adoramos a Dios. Tenemos la oportunidad de adorar a Dios, cuando hay mucha gente que no tiene la oportunidad de adorar a Dios. Y hay mucha gente que no entiende el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ahí andan detrás de la Guadalupe, de la Virgen de la Suyapa, de la Virgen de la Macarena, de San Pedro, de San Ignacio, de San esto y de San lo otro, de todo santo, menos detrás de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro único Redentor y Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Y por qué ellos andan ahí? Porque mucha gente no sabe, mi amado hermano, como usted, que anduvo cargando una muñeca de yeso, un muñeco de yeso hace años atrás. Usted no sabía, usted no entendía el evangelio, por eso iba hasta los brujos, iba a cualquier lugar y hacía cualquier cosa, porque no entendía el poder del evangelio. Pero ahora que usted entiende el poder del evangelio, no se anda adorando, no se anda arrodillando detrás de ningún muñeco, mi amado. Cuidado con los ídolos de oro, de yeso, con los ídolos de carne. Cuidado con poner el dinero primero que Dios. Cuidado con poner cualquier cosa primero que Dios. Primero es Dios, mi amado. Primero es Dios. Él va a hacer el milagro en tu vida, en tu familia, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tu finanza, en tu salud. Él va a hacer el milagro. Y si no hace el milagro de la salud, pues, como decía aquel canto, es que ya me fui con Él. Ya me fui con Él. No te sanaste, te fuiste con Él. Gloria a Dios. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos, dice la Escritura. Vamos a terminar solo. Aquí vamos a terminar. Mire lo que dice. Lo que dice Aarón en el verso 22 del 32. Respondió Aarón: no se enoje mi señor. Está hablando con Moisés. No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Un problema grandísimo que tenemos es culpar a las demás personas de nuestras faltas. Y es cierto, el pueblo era inclinado al mal, pero él era el que estaba a cargo. Él era el que estaba a cargo. Y lo primero que hizo él: Aarón, haznos dioses, pásenme el oro. A ver, sáquenle, quítenle el oro a sus hijos, a sus hijas, a los niños, los que tienen colgado en el cuello, los que tienen en sus orejas. Pásenlo. No, si casi se tropieza por empezar a hacerlo. Pero cuando está rindiendo cuenta ante Moisés: ay, no se enoje mi señor. Usted sabe que el pueblo es inclinado al mal. Este pueblo es perverso. Y el perverso haciendo y elaborando otros dioses, mi amado. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, ahí lo mete a él. A este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron. Y lo eché al fuego y salió este becerro. Mira la mentira. Yo agarré el oro, lo eché al fuego y salió el becerro. No lo hizo él con el buril. No usó el martillo. No le dio forma a él, a ese ídolo, a ese becerro. ¿Verdad que sí le dio forma? Pero a Moisés le dice, como que Moisés cree que Moisés es tonto, o que cree que Dios no vio lo que él hizo. Yo agarré el oro, lo tiré al fuego, y cuando miré, salió este becerro. El pueblo es inclinado al mal. Un momento. Uno tiene que ver cuando uno falla, cuando uno falta.
Porque el problema de Salomón fue que él no miraba su falta. El problema de Roboam es que no miraba las faltas de su padre ni las faltas de él. Y el problema de Jeroboam es que quería, ahora soy rey y yo quiero seguir siendo rey porque como que está bueno esto de ser rey. Si no fuera bueno ser rey, nadie fuera rey. Y nadie quisiera ser presidente de ninguna nación porque el negocio es bueno, hermano. Ya, el negocio de ser líder de una nación es bueno. Es bueno. Y por eso ahí andan los religiosos detrás de los políticos. Porque el negocio es bueno, es rentable. Y entonces, para no perder lo que Dios me dio, el Dios de los cielos, yo voy entonces a hacer 2 becerritos de oro para que el pueblo no vaya a adorar a Jerusalén. Para que el pueblo no vaya a Jerusalén y se queden adorando aquí. Qué lindo el muchacho. Y ese es el pecado de Jeroboam. Y el próximo miércoles vamos a ver las consecuencias del pecado de Jeroboam. Amén. ¿Verdad que está bastante interesante el libro de los Reyes? Muy bonita la historia. Pero la Biblia no es solo para leerla y decir qué bonita que está la historia. La Biblia, la palabra de Dios, es para ver los errores que cometieron estas personas. Aún viendo cómo Dios obraba, cómo Dios hacía las cosas, aún viendo que Él es el soberano, que Él es el que manda, vino Jeroboam y construyó 2 becerros de oro. No fue ni uno, 2, para que la gente tenga más oportunidades de adorar, para que tengan más culto. Y dice que él se inventó la fiesta. Él se inventó de su corazón hacer todas esas cosas. Dios nunca estuvo a favor de eso. Dios nunca le dijo que hiciera eso, porque lo primero que hacemos cuando vienen los problemas, las dificultades por las acciones que nosotros cometemos, es que decimos: Dios mío, ¿por qué a mí? Si Dios me dijo, porque allá está de fama esa palabra, ¿verdad? Dios me dijo, cuando Dios no le ha dicho nada a los cabezones. Dios me dijo, Dios me habló. ¿Cuál Dios te habló? ¿Cuál Dios? Porque el Dios que le habló a Jeroboam fue el Dios de su corazón. Y el corazón es perverso más que todas las cosas, dice la Escritura. Engañoso es el corazón. Engañoso. Tenemos que tener cuidado, hermano. En la toma de decisiones, que la toma de decisiones vaya dirigida por la palabra de Dios y no por nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Y nuestro corazón puede hacer que hagamos cosas que a Dios no le gustan, que a Dios no le agradan. Y después vamos a estar emproblemados porque oímos la voz de nuestro corazón y no la voz de Dios. Por ahí hay que muchos evangélicos que no les gusta la palabra, la sana doctrina, y mejor les gusta escuchar a un profeta que le diga que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a ayudar, que la mano de Dios va a venir sobre tu vida y que vas a ser bendecido y que vas a tener ministerio y un montón de promesas. Y nunca le dicen que su vida tiene que regirse por la palabra de Dios. Y por eso es que hay un montón de pastores y de pastoras recasadas en adulterio, en fornicación. Pero ellos son pastores, son evangelistas, son hasta apóstoles ahora. ¿Y quién le va a decir algo a ellos? ¿Quién les va a decir algo a ellos? Si no oyen a Dios, tampoco nos van a oír a nosotros. Que Dios me lo bendiga, mi amado. Señor, gracias por tu palabra.